Recuerdo casos como personas que venían afectadas con cáncer de pulmón. Voy a hablar un poco sobre los pulmones, así muy rápidamente, para que podamos entender cómo es que una persona puede enfermarse de los pulmones, ya sea por una enfermedad crónica que puede tener que ver con una enfermedad de las llamadas simples o normales, entre comillas, y el cáncer de pulmón. Cuando hablamos de cáncer de pulmón, hablamos de una proliferación celular que puede surgir tanto en el pulmón izquierdo o el pulmón derecho. Cuando una persona viene afectada por un cáncer de pulmón, lo que yo le pregunto es, obviamente y desde ya, ¿cuál es su emoción oculta? ¿Cuál es su estrés emocional? ¿Cuál es su alerta? ¿Cuál es su sensación? ¿En qué parte del cuerpo siente esa sensación? Ese estrés. De hecho, una persona viene a mi consulta con ese tipo de estrés. Ese tipo de estrés que tiene una relación directa con sus pulmones. ¿Por qué? Porque esa persona vive ese conflicto biológico. Un conflicto biológico es cuando una persona está haciendo o está viviendo, está transitando por algún tipo de estrés emocional en donde su vivencia emocional del conflicto tiene que ver con el miedo a que falte el aire. El aire simbológicamente representa la vida. Cuando una persona siente que no puede respirar o tiene miedo a no poder respirar o tiene miedo a que el otro no respire, en definitiva lo que se denomina o lo que podemos denominar desde nuestra observación el miedo a morir, es muy particular y es muy frecuente encontrar a personas con este tipo de emociones. El miedo a morir se traduce biológicamente en los pulmones. Por supuesto que son sensaciones arcaicas que están grabadas y codificadas como información en nuestras células. Nuestras células recuerdan, obviamente, todos aquellos obstáculos que nosotros tuvimos que superar en el pasado. Es decir, las pautas de conductas que todos los seres vivos desarrollaron en el pasado, esos obstáculos que tuvimos que superar cada vez que había un cambio abrupto del ambiente y del entorno. Sucede que hoy por hoy, cuando una persona hace un estrés y tiene miedo a morir, porque, por ejemplo, esa persona puede tener un miedo a morir, básicamente porque le han informado sobre una enfermedad, entre comillas, grave, que eso es lo más frecuente que ocurre en las consultas. Una persona viene al consultorio con este tipo de sensaciones y tiene sus pulmones afectados, en algunos casos con cáncer. Las personas que vienen a la consulta con cáncer tienen un estrés inconsciente. Es decir, no han dicho algo, no han expresado, no han manifestado, nunca le han dicho a nadie lo que han sentido en el momento en que hicieron ese shock, en que pasaron por ese impacto emocional. Un hecho inesperado, por supuesto, que es lo que pasa habitualmente cuando una persona viene a la consulta con este cuadro de cáncer. Entonces, cuando una persona está muy preocupada y tiene miedo a que se muera alguien o miedo a morir uno, porque básicamente es una sensación arcaica que todos podemos sentir, obviamente algunas personas en menor grado psicológico y otras personas con mayor intensidad. Eso va a marcar la diferencia de los síntomas del pulmón que van a aparecer en esa fase de preocupación, en esa fase de estrés, en ese cuadro conflictual de estrés que vive la persona, durante esa etapa en que la persona siente y tiene la sensación que puede morir, aunque no es real porque es una sensación, es una interpretación emocional que hace el individuo en relación con lo que cree que le va a pasar cuando recibe este tipo de noticias, que habitualmente tiene que ver con el diagnóstico. Puede ser el diagnóstico que uno mismo haga de uno mismo o el conflicto de diagnóstico que uno pueda transitar o experimentar con algunos profesionales médicos que hacen su protocolo al decir y al contarle al paciente sobre cuál es su enfermedad. Y de ahí en más, el impacto emocional o el estrés emocional que puede vivir cualquier persona en la consulta va a determinar después, más tarde, de acuerdo a cómo viva ese conflicto, va a manifestar en sus pulmones la resultante. Lo que va a manifestar en sus pulmones es una expresión biológica de supervivencia.
Básicamente es lo que ocurre en todos nuestros órganos cuando el ser humano vive este tipo de estrés en que no lo puede descargar, que no lo puede expresar, que no lo puede decir, que no lo puede compartir con nadie, porque son sensaciones muy fuertes, emociones muy, muy, muy importantes que vive esa persona y que está totalmente esa persona enajenada, pierde su personalidad muchas veces cuando se encuentra por primera vez en su vida con este tipo de experiencias en que por primera vez siente este tipo de sensaciones. Esto es para todos los órganos. Yo lo que doy el ejemplo ahora es en relación con el pulmón. Voy a enumerar algunos órganos y algunos conflictos emocionales que se relacionan con estos órganos, así muy rápidamente para que ustedes puedan entender, para las personas que no comprenden cómo funciona este mecanismo, para que se pueda comprender mejor cómo funciona este mecanismo, esta mecanicidad de la enfermedad, y así comprendiéndolo podemos de alguna manera bajar un poco ese estrés psicológico, esa preocupación que cualquier persona puede tener el día de hoy, por ejemplo, mirando este video o este programa. Entonces, una persona viene a la consulta con cáncer de pulmón. Yo lo primero que hago en la consulta es preguntarle si no ha vivido una situación inesperada desde ya, una situación que la haya agarrado desprevenida y que su mente no haya podido encontrar una solución psicológica, que no haya podido bajar ese estrés. Le pregunto cuál fue el momento crucial, cuál fue el momento específico, cuál fue el momento, digamos, más fuerte que ha vivido en su vida en relación con un miedo a morir. Y básicamente la persona ya sabe de qué estamos hablando porque lo que se le viene inmediatamente a la mente es un episodio, lo que se le viene a la mente es una vivencia emocional. Lo que se le viene a la mente inmediatamente y en forma involuntaria es revivir la misma sensación, revivir una situación que ha vivido probablemente hace poco tiempo. Esa sensación puede comenzar a describirla por primera vez. La persona dice, sí, yo viví, la verdad es que sí, Daniel, yo tuve una sensación muy fuerte, duró varios días, estuve sin comer durante varios días, con las manos frías, no tenía apetito, estuve mucho tiempo con insomnio y no podía decir lo que sentía porque me parece que era algo que tenía que de alguna manera resolverlo, pero me encontré con que no podía resolverlo, me lo tuve que guardar y así estoy hasta el día de hoy con esa preocupación. Cuando la persona dice esto, comienza a soltarse, se da cuenta que tiene alguien que lo comprende. Hasta ahora jamás esa persona había expresado esa sensación del miedo a morir. Yo le pregunto, ¿y ese miedo a morir con qué tuvo que ver? Y inmediatamente ahí en ese momento la persona cuenta que estuvo transitando durante un buen tiempo con una preocupación importante en relación en relación con un pariente, en relación con un ser querido, en donde estuvo durante mucho tiempo preocupado por que no respire, vigilando la respiración en un hospital. Cuando uno está en un hospital suele ver, en la mayoría de las veces, cuando una persona está internada en un hospital, solemos ver a esas personas que están con una máscara de oxígeno. Básicamente, cuando ciertas personas son muy sensibles a ese tipo de cuadro visual, suelen hacer mucho estrés, más cuando se trata de un ser querido, de un pariente, puede ser de un hijo, de un hermano o de nuestros padres. Cuando vemos a ese ser querido en esa situación, podemos vivir ese episodio, ese hecho, lo podemos vivir como miedo a morir. En este caso, puede ser el miedo a que se muera esa persona. Entonces estamos como vigilando la respiración de esa persona. Estamos viendo que respire, estamos vigilando constantemente que respire. Entonces estamos atentos y poniendo toda esa energía y obsesionados con la respiración de esa persona. Básicamente, ese tipo de estrés psicológico, cuando no se puede descargar, cuando no se puede superar en ese momento, baja a la biología. Baja al cuerpo, en este caso a los pulmones, porque nuestro cerebro inconsciente recuerda que el miedo a morir, que está codificado como información en los animales, las plantas y los seres humanos, recuerda a nuestro inconsciente lo que hicieron las células en el pasado, en nuestro pasado arcaico,
nosotros tenemos un mapa cerebral primitivo que convive y que interactúa con otro mapa cerebral muy nuevo y moderno, que es el mapa cerebral primitivo, que comparte con el cerebro analítico. Entonces tenemos un cerebro analítico y un cerebro primitivo en donde están todos los trazos psíquicos del ser humano, en donde ha pasado por esas experiencias de la célula que tuvo que sobrevivir superando esos obstáculos. Lo que recuerda nuestro inconsciente, razón por la cual se va a manifestar ese programa biológico de supervivencia, que sería en este caso el cáncer de pulmón, lo que recuerda nuestro inconsciente es lo que hizo la célula cuando tuvo que extraer oxígeno del aire. Antes extraíamos oxígeno del agua. Entonces estábamos acostumbrados a eso. Las células, nuestras células, en ese ambiente, en ese entorno, estaban acostumbradas a extraer oxígeno del agua. Estábamos en la conexión líquida, obviamente. Después, en una siguiente etapa, pasamos a percibir el aire por primera vez. Entonces, cuando transitamos por esa etapa, que fue bastante conflictiva y fue frustrante, pasar de una etapa a otra no fue fácil. Las células se tuvieron que adaptar, evidentemente, a una nueva forma de vivir, en este caso en un entorno aéreo. No fue fácil extraer oxígeno del aire, siendo que estábamos acostumbrados a estar en la conexión líquida, en el agua. Ese proceso que duró muchísimos años, miles de años, está grabado en nuestro inconsciente biológico. Nuestro inconsciente, que es el encargado de expresar estos programas de supervivencia cuando no podemos resolver psicológicamente nuestros conflictos. En este caso, lo que recuerda nuestras células es exactamente lo que hizo la célula para sobrevivir en ese proceso en que cambiamos de un entorno a otro. Y es por eso que una persona, cuando viene a la consulta y que expresa por primera vez ese miedo a morir que tuvo en algún momento de su vida, lo que le explico, yo no le explico científicamente esto, por supuesto, esto lo hago en los seminarios, pero sí trato de darle una información y un cierto conocimiento como para que esa persona pueda comprender y pueda entender cómo son estos procesos que están grabadas en nuestra biología. Obviamente esa persona, cuando recibe esa información, baja el estrés psicológico, se da cuenta que todo tiene un sentido, se da cuenta que ese cáncer en el pulmón tiene un sentido biológico, nunca se lo había encontrado, por primera vez se da cuenta, le resuena interiormente lo que yo le estoy diciendo en ese momento, y básicamente a partir de ese momento, cuando está la toma de conciencia y la relación de estos datos que son importantísimos para ofrecerle al individuo que viene a la consulta, la persona se relaja, comienza a relajarse, comienza a recuperar energía vital, esa persona ha transitado por un momento, digamos, de mucha pérdida de energía vital, porque ha pasado, ha vivenciado con ese pariente, con ese ser querido, el miedo a morir. Entonces, el miedo a morir de uno hacia uno mismo o el miedo a morir de otra persona, ese tipo de estrés psicológico se adapta en nuestros pulmones. Si es en el pulmón izquierdo y uno es derecho, uno es diestro, lo que buscamos en la consulta es si esa persona no ha vivido un conflicto emocional de miedo a morir en relación con algún hijo. Si la persona es diestra y está afectado su pulmón izquierdo, y la persona es diestra, buscamos si no hay una situación de este cierto peligro que haya vivido emocionalmente la persona con algún hijo. Todo lo que es la parte izquierda, lateralizada en la biología, siendo la persona diestra, siempre representa los hijos. Y obviamente también la madre, tanto uno como otro. Entonces, de acuerdo a la lateralidad de la persona, lo que le pregunto es si no ha vivido una situación emocional de miedo a que se muera algún hijo. Y en este caso la persona me responde que sí. En la mayoría de los casos que vi en las consultas, todas las personas con este tipo de síntomas en los pulmones siempre suelen manifestar este tipo de emociones y suelen obviamente corroborar que es así, que siempre la parte izquierda representan los hijos, es la parte izquierda también representa el peligro, siempre, la parte izquierda siempre es el escudo para todo tipo de enfermedades, ¿no? La parte derecha siempre es
la parte afectiva, siendo uno diestro, por supuesto, ¿no? Entonces, para el tema de los pulmones, que es lo más frecuente que podemos ver o que hemos visto en las consultas, siempre buscamos ese miedo a morir que ha vivido la persona con algún hecho, con algún acontecimiento en particular. Obviamente el sentido biológico de generar, por ejemplo, células redondas en los pulmones tiene que ver con la necesidad de captar más oxígeno. De hecho, para eso salen estas células tanto en el pulmón izquierdo como en el derecho. La necesidad de captar más oxígeno proviene de esas experiencias que hemos vivido en el pasado, cuando tuvimos que extraer sí o sí oxígeno del aire. Esas experiencias están grabadas en nuestro cerebro inconsciente y son recursos que utilizamos cuando nos sobrepasa un conflicto psicológico, cuando ya sobrepasa ese techo psicológico que ya no podemos resolver, porque no podemos descargar, porque no podemos decirlo. Quien se encarga en este caso de dar una solución biológica de supervivencia, obviamente es nuestro cerebro quien dispara todas las enfermedades. Entonces, cuando se expresan estos síntomas en los pulmones, la persona comprende y entiende que hay un sentido, y el sentido de ese síntoma en el pulmón, vuelvo a repetir, tiene que ver con la necesidad de captar más oxígeno. De hecho, para eso salen las células en el pulmón. El sentido biológico de captar más oxígeno no se cumple porque son células arcaicas, son células indiferentes, indiferenciadas, que no llegan a madurar, pero son los recuerdos inconscientes que existen en nuestro cerebro, en el mapa cerebral primitivo. Es decir, salen las células, proliferan células en el pulmón con el sentido biológico de captar más oxígeno. Es como cuando uno sube a una montaña muy alta, se puede encontrar con falta de oxígeno. ¿Y qué es lo que ocurre si hacemos ese tipo de estrés físico? En este caso no hablamos de un conflicto de estrés emocional de miedo a morir. Hablamos de una persona que sube a una montaña a muchos metros de altura y de pronto empieza a faltar el oxígeno. ¿Qué es lo que hace el cerebro ante esa situación que está captando a través de nuestras células, que son sensitivas, están captando la falta de oxígeno? Aunque la persona no se dé cuenta que le está faltando el aire, pero sí el cerebro se está dando cuenta de esa situación. ¿Y qué es lo que hace el cerebro? Produce lo que se denomina la suelta de globos. ¿Cuál sería el sentido de la suelta de globos? Captar más oxígeno. De hecho, es una forma, es un recurso, es una forma de retener el aire dentro de los pulmones. Y eso se hace a través de la suelta de globos. Entonces, eso es en relación con un estrés físico, obviamente, pero si hablamos de un estrés emocional, de un miedo a morir, es exactamente lo mismo, porque nuestro cerebro no distingue de lo que es un estrés físico y un estrés emocional. Para él es exactamente lo mismo. Una persona puede estresarse físicamente y puede enfermarse por eso. La única forma de enfermarnos no es la emocional. El ser humano se puede enfermar de dos maneras. La primera es a través de un estrés físico. Una persona puede salir a correr 5 kilómetros y de pronto le empieza a faltar el aire. Obviamente, como no está acostumbrada y no está adaptada a ese tipo de ejercicios, obviamente que cuando ocurre eso, muchas veces sometemos a nuestro cuerpo humano a un estrés innecesario. Entonces el cerebro dice, no, ¿pero qué estás haciendo? Dice el cerebro, esto sale fuera de mis cálculos. Yo no tenía calculado esto. Es decir, hacemos un sobreestrés físico porque estamos exponiendo a nuestro cuerpo a algo totalmente inhabitual. Salimos a correr 5 kilómetros de golpe porque queremos bajar la panza y de pronto cuando llegamos de correr, que ya nos relajamos, el cuerpo se empieza a enfriar y empieza a dolernos todos los músculos. Es más, hasta incluso tenemos una parálisis muscular. Estamos enfermos, en realidad. Y tenemos fiebre, y tenemos estado febril, vómitos, estamos que no nos podemos mover en la cama, pero la diferencia es que nosotros sabemos que nos hemos enfermado porque hemos hecho algo que no deberíamos haber hecho y de pronto hacemos esa relación consciente y como es consciente, entonces sobrellevamos bastante bien los síntomas de la enfermedad.
pero porque somos conscientes de que hicimos algo inhabitual y podemos identificarlo. Pero ¿qué pasa cuando vivimos un estrés emocional y no podemos identificar cuál es ese tipo de emoción? Que está produciendo exactamente la misma enfermedad: estado febril, dolores musculares, vómitos, en fin. Esa es la diferencia entre un estrés físico y un estrés psíquico, o sea que nos podemos enfermar de dos maneras. En el caso de los pulmones, cuando la persona toma conciencia que esa proliferación celular, que ahora se está, de alguna manera, no de alguna manera, sino que puede que se empiecen a descomponer estas células, porque la persona ya está relajada, está tranquila, que es lo que suele pasar en una segunda fase, cuando la persona ya suelta el conflicto, cuando ya puede compartir lo que siente, cuando hizo esa relación fundamental de datos y de información, la persona se relaja en ese momento. Y como se relaja, entonces empieza a aflojarse el cuerpo. Entonces, cuando se afloja el cuerpo, el cerebro lo que hace en esta segunda etapa es descomponer esas células que habían crecido en esa etapa de preocupación, en esa etapa de estrés. Y es por eso que empieza el síntoma de la enfermedad, que es cuando paradójicamente comenzamos a sentir molestias en los pulmones. Antes no lo habíamos sentido, pero ahora sí lo sentimos. Significa que ya estamos en esa fase reparativa, que es la llamada enfermedad. Básicamente la persona, cuando comprende esto, se relaja y obviamente hace un cambio, comprende que todo esto tiene un sentido. Ahora sí puede comprender esa persona que ese miedo a morir que vivió durante un buen tiempo y que no fue la primera vez, sino que ya lleva varios episodios de miedo a morir en su vida, comprende ahora cuál es esa emoción fuerte que produce un cuadro conflictual de estrés en cualquier persona que viva este tipo de estrés emocional. Cualquier persona que se sienta impedida de poder expresar estas sensaciones y lo vive de una manera muy intensa, siempre la enfermedad aparece en la segunda fase, cuando ya toda la tormenta pasó, siempre va a aparecer la enfermedad intensa también. La reparación siempre va a ser intensa. Cuando hablamos de reparación estamos hablando de la reparación de los tejidos, hablamos de inflamaciones, hablamos de descomposturas, hablamos de agotamiento. Esa es la segunda fase de la enfermedad, que es paradójicamente cuando estamos bien, cuando estamos mejor. Claro, la persona que me escucha dirá: ¿cómo, Daniel, estamos mejor si estamos enfermos? Claro, pero antes de enfermarnos estábamos en una fase de estrés, de preocupación, y es ahí donde podemos perder energía vital. Es ahí donde nuestro cerebro ve realmente cuál es el peligro. Entonces el peligro siempre está antes, en este caso, si hay que identificar un peligro. Lo bueno siempre viene después, que es la fase reparativa. El tema es que el ser humano, cuando no comprende la fase reparativa, que viene con inflamaciones, dolores, estados febriles, descomposturas, ahí sucede que el ser humano hace un estrés psicológico con estos síntomas. Y es por eso que vuelve a la primera fase. Cuando una persona tiene miedo a morir, vamos a suponer que de pronto yo tengo un miedo a morir, que se muera un pariente mío, de pronto muere ese pariente, después de un tiempo empiezo a manifestar síntomas en mi pulmón en fase reparativa. Obviamente voy al médico, es lo que me lleva al médico en definitiva, y el médico me dice: señor, le voy a informar lamentablemente que usted tiene un cáncer de pulmón. En ese momento, yo que ya había vivido un miedo a morir de un ser querido, ahora tengo un miedo a morir mío. Ahora tengo yo miedo a morir porque un profesional, expresando como corresponde su protocolo, me dice que tengo una enfermedad grave, entre comillas. Y ahí vivo y experimento un segundo miedo a morir, que en este caso es un conflicto de autopronóstico o de diagnóstico. O sea que es más de lo mismo, porque ya tengo el programa, ya tengo la tendencia del miedo a morir para todas las cosas. Desde niño tengo miedo a morir. En la adolescencia, cualquier situación que viva, siempre la voy a vivir con el mismo programa, miedo a morir. Y cuando soy adulto, lo más probable es que si ya estoy programado desde la infancia, lo más probable es que use el mismo recurso ante cualquier situación emocional parecida, del mismo tenor o del mismo colorido. Básicamente, el miedo a morir está como programa. Así como está como programa, otras formas de vivir los conflictos, como podría ser